Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast sobre los paradigmas de investigación en psicología. Soy Janet Gisela Anceta Cuevas y hoy le acompañaremos en este recorrido por los principales paradigmas, donde analizaremos cómo estas perspectivas influyen en la comprensión de problemáticas sociales y reflexionaremos sobre los paradigmas emergentes que están transformando la forma de generar conocimiento y discutiremos ejemplos concretos que ilustran su impacto. Y para esto nos acompañan mis compañeros Daniel, Jamie, Astrid y Alexander, quienes nos ayudarán a profundizar en cada uno de estos aspectos, así que prepárate para un viaje fascinante por la diversidad de enfoques que dan a esta una apasionante disciplina. Comencemos. Hola, mi nombre es Astrid Torres, me complace saludarles y me es muy gratificante para mí ser parte de este podcast que va a brindar una información valiosa y les va a ser de mucha utilidad para ustedes y para nuestra formación como psicólogos. Para entrar un poquito en contexto sobre la información que vamos a realizar, que vamos a dar a conocer, me gustaría darles a conocer el término de paradigma. Bueno, se dice que el término de paradigma en las investigaciones educativas se utilizan para designar el enfoque, la concepción adoptada por el investigador, influenciada, claro está, por las corrientes filosóficas para solucionar determinados problemas. Por otra parte, sabemos que los paradigmas son diferentes sistemas de reglas del juego científico, son estructuras de razonamiento o racionalidad. Por ello, constituyen la lógica subyacente que guía el corazón de las investigaciones. El último término proporciona la explicación de los sistemas de explicación. Bueno, un paradigma está constituido por tres formas o por tres elementos. El primer elemento que tenemos es la ontología. ¿A qué se refiere? Se refiere a la forma y la naturaleza de la realidad y por tanto a lo que es posible conocer. Tenemos la segunda, epistemología. Se refiere a la naturaleza de la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto que puede ser conocido y en consecuencia a la posición que debe asumir el investigador respecto a su objeto de conocimiento. Como último y tercero, la metodológica. Se refiere a la forma como el investigador puede proceder para hallar el conocimiento de aquella realidad que cree puede ser conocida. En psicología, los paradigmas de investigación representan diferentes enfoques teóricos y metodológicos para estudiar y comprender el comportamiento humano y los procesos mentales. A continuación les voy a presentar los principales paradigmas. Como primer paradigma tenemos el positivista. Bueno, pero ¿qué características tiene? Dice que se basa en la objetividad y la medición cuantitativa. Utiliza el método científico para formular hipótesis y comprobarlas empíricamente. Busca establecer leyes generales universales sobre el comportamiento. Sus métodos es el método de experimentos controlados y las encuestas y cuestionarios. Un ejemplo del paradigma positivo son los estudios sobre el impacto de una intervención terapéutica en la depresión usando un grupo experimental y uno de control. Como segundo paradigma tenemos el interpretativo fenológico. Bueno, entonces, ¿qué características tiene este? Se centra en comprender la experiencia subjetiva y el significado que las personas atribuyen a sus vivencias. Valora el contexto social y el contexto cultural. Rechaza la idea de generalizar los resultados. Como métodos para tenemos la entrevista en profundidad y la observación participante. Un ejemplo es el estudio sobre cómo las personas describen sus emociones durante una crisis emocional. Como tercero tenemos el paradigma constructivista. Bueno, ¿qué características tienen? Se preguntarán ustedes. La primera característica plantea que el conocimiento y la realidad son construcciones sociales y culturales. La segunda característica explora cómo las personas construyen su comprensión del mundo a través de la interacción. ¿Qué métodos utilizamos? Análisis cualitativo y estudios de caso. Como ejemplo tenemos para este paradigma investigaciones sobre cómo los adolescentes construyen su identidad en entornos digitales. Como cuarto tenemos paradigma crítico.
Bueno, se preguntarán ustedes allá en casa, ¿sus características cuáles son? Bueno, como primero tenemos, busca transformar las estructuras sociales y promover la justicia social. Segunda característica, examinar las relaciones de poder y opresión en la sociedad. Dirán ustedes, bueno, ¿y qué método usan? Pues la investigación que asocia la participativa y el análisis crítico de discurso. Se preguntarán ustedes, si un ejemplo para este paradigma, pues aquí se lo tengo. El análisis del impacto del racismo estructural en la salud mental de comunidades marginadas. Quinto paradigma, el humanista. Sus características, focalizada en el potencial humano, el crecimiento personal y la autorrealización. Como otra característica tenemos, enfatiza la experiencia individual y la libertad de elección. Sus métodos más utilizados, ¿cuáles son? Las terapias centradas en el cliente, los estudios de biografía personal. Un ejemplo para este paradigma, encontramos la investigación sobre cómo las personas encuentran sentido en sus vidas después de una pérdida significativa. Puede ser un duelo, una pérdida significativa en sus vidas. Pueden ustedes relacionarlo con algo muy importante para ustedes que perdieron. Como sexto tenemos el paradigma conductista. Características de este paradigma: estudia el comportamiento observable y cómo está influenciado por el entorno. Se enfoca en el aprendizaje a través del condicionamiento. Escuchen muy bien, el aprendizaje a través del condicionamiento. Sus métodos: experimentos en laboratorios y análisis funcionales del comportamiento. Como ejemplo para este paradigma, se preguntarán ustedes, ¿y cuál? Pues aquí lo tenemos, experimentos sobre el condicionamiento operante en el aprendizaje de habilidades. Séptimo paradigma, tenemos el paradigma cognitivo. Sus características: examina los procesos mentales como las percepciones, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Métodos, muy importante esto: sus tareas experimentales y sus modelos computacionales. Un ejemplo puede ser el estudio sobre cómo se toman decisiones en situaciones de estrés. Bueno, cabe aclarar, cada paradigma aporta una perspectiva única al estudio de la psicología, y la elección depende del fenómeno de interés, o sea, de lo que se está investigando, de lo que se está buscando y del objetivo que se tiene. Las preguntas de investigación y los objetivos del investigador, en la práctica a menudo se adoptan enfoques mixtos para obtener una comprensión más completa de lo que se quiere desarrollar. Fue para mí un placer compartir con ustedes este momentico. Sigo ahí muy pendiente y los dejo con la información que va a brindarles mis compañeros. Muchas gracias, ya nos vemos. Saludos, soy Richard Alexander Salas Morales y les voy a presentar un análisis de cómo los paradigmas influyen en la comprensión de problemáticas sociales. Entonces empecemos. Los paradigmas son formas de ver y entender el mundo que influyen o influencian mucho en cómo interpretamos problemas sociales. Las soluciones que proponemos son como lentes que nos ayudan a enfocarnos en ciertos aspectos o ciertas situaciones cuando ignoramos otros. Por ejemplo, si hablamos de pobreza en un paradigma estructuralista, la verá como resultado de desigualdades sociales o problemas en el sistema social y económico, mientras que en un enfoque más individualista la atribuirá a decisiones o esfuerzos personales. Estos paradigmas también nos guían ideas que se consideran válidas o importantes en la sociedad y afectan las decisiones políticas. Por ejemplo, un paradigma neoliberalista se centrará más en las soluciones que dependen del mercado y la competencia, mientras que en un enfoque feminista pondrá énfasis más en la justicia social y la igualdad de género. De igual manera, en problemas como el cambio climático también algunos paradigmas buscan respuestas ya sea en la tecnología, mientras que otros cuestionan en cómo nos relacionamos con la naturaleza
y nos ayudan a cambiar nuestro estilo de vida. Entender también que existen esos paradigmas nos ayuda también a darnos cuenta que no hay solo una forma de analizar los problemas, sino que es importante conocer estos enfoques porque nos permiten tener una visión más completa y abrir el diálogo en diferentes perspectivas y trabajar en soluciones que sean más justas, inclusivas y efectivas para todos. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Campos y el tema correspondiente es discusión sobre los paradigmas emergentes y su impacto en la psicología. La psicología como ciencia ha cambiado mucho a lo largo del tiempo y los paradigmas emergentes son una nueva forma de entender y trabajar con las problemáticas humanas y han traído ideas frescas que complementan o cuestionan los enfoques tradicionales. Estos nuevos paradigmas buscan integrar aspectos biológicos, psicológicos, sociales y de una u otra manera también culturales. Asimismo, pues ofreciendo soluciones más completas y adecuadas para los problemas actuales. Por ejemplo, el construccionismo social se enfoca en los discursos y narrativas de una sociedad en la que influyen obviamente las personas, diciendo que muchos problemas no solo están dentro del individuo, sino que también son creados por la cultura y nuestro entorno social. Por otro lado, los enfoques decoloniales critican que la psicología tradicional está demasiado influenciada por los modelos occidentales, dejando de un lado los conocimientos y tradiciones locales de comunidades como las comunidades indígenas. En América Latina estos dos paradigmas han sido muy importantes porque la región enfrenta problemas sociales graves como lo es la pobreza y el desplazamiento forzado. Por ejemplo, un psicólogo salvadoreño impulsó la idea de una psicología de la liberación que busca ayudar a las comunidades a enfrentar los temas de desigualdad y el sufrimiento social mientras se fortalecían su capacidad de cambio. La resolución o conclusiones parciales. Los paradigmas emergentes están cambiando de manera en que entendemos y resolvemos los problemas psicológicos. Ofrecen nuevas herramientas para tratar problemas complejos al reconocer la importancia de la cultura. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos de cómo diferentes paradigmas de investigación en psicología nos ayudan a entender y abordar las problemáticas sociales a través de ejemplos concretos que ilustran cada enfoque. En la psicología, el modo en que investigamos impacta directamente en las soluciones que proponemos a los problemas sociales. Los paradigmas de investigación y su relevancia. En investigación psicológica, un paradigma es un conjunto de supuestos filosóficos y metodológicos que guían cómo entendemos el mundo, y hoy vamos a explorar los paradigmas más comunes: el positivista, el interpretativo y el crítico, y cómo estos enfoques influyen en cómo investigamos y abordamos las problemáticas sociales. El paradigma positivista. Teniendo claro que el positivista se basa en la objetividad y la cuantificación de fenómenos, es un enfoque que explica por medio a predecir comportamientos mediante datos medibles y experimentos controlados. Un ejemplo concreto es la investigación sobre el impacto de la pobreza en la salud mental. Utilizando encuestas y análisis estadísticos, los investigadores pueden identificar patrones entre bajos ingresos y trastornos como la ansiedad o la depresión. Esto contribuye a la creación de políticas públicas basadas en datos. Este tipo de estudios es útil para crear intervenciones a gran escala, pero también limita el análisis de los factores subjetivos que afectan a las personas. A diferencia del positivismo, el paradigma interpretativo, tal cual como mencionó mi compañera, es el que comprende las experiencias humanas y los significados que las personas otorgan a sus vivencias, una comparación profunda del contexto social y cultural. Un ejemplo de este paradigma podemos encontrarlo en estudios sobre la exclusión social. Por ejemplo, los investigadores han estudiado cómo las personas que enfrentan la discriminación racial perciben su interacción con instituciones educativas y cómo esto afecta su autoestima y desempeño. Las entrevistas y grupos focales son herramientas comunes en este enfoque. Este enfoque también permite soluciones más empáticas y adaptadas a realidades vividas por las personas.
pero puede carecer de la capacidad para generalizar los resultados. El paradigma crítico va más allá de la comprensión, buscando transformar las estructuras de poder y justicia en la sociedad. Este enfoque critica las desigualdades sociales y propone cambios estructurales. Un ejemplo sería la investigación sobre el acceso a la salud mental en las comunidades marginadas. Los investigadores que utilizan este enfoque crítico examinan cómo las políticas públicas y las instituciones de salud perpetúan en la exclusión de las personas más vulnerables y buscan alternativas para garantizar el acceso a la atención. Este enfoque es fundamental para promover la justicia social, los cambios, pero puede ser difícil de aplicar en contextos que requieren de soluciones inmediatas. Les contaré una anécdota sobre el paradigma interpretativo. Un ejemplo interesante de paradigma interpretativo se encuentra en el trabajo de la psicóloga Carol Dweck, conocida por su investigación sobre la mentalidad de crecimiento. Dweck estudió cómo las creencias de los estudiantes sobre sus capacidades para aprender afectan su rendimiento académico. A través de entrevistas y estudios cualitativos, descubrieron que aquellos estudiantes que creían en sus habilidades podían desarrollarse con esfuerzo y práctica, tendían a superar las dificultades y a rendir mejor en comparación con aquellos que pensaban que sus habilidades eran fijas. Gran impacto en la educación, ya que no solo proporcionó una comprensión más profunda de las experiencias de los estudiantes, sino que también llevó a la creación de intervenciones más personalizadas para fomentar una mentalidad de crecimiento en las aulas. Fue capaz de transformar la manera en que los educadores piensan sobre la motivación y el aprendizaje, dando importancia al contexto psicológico y social de cada estudiante. Este ejemplo refleja cómo el paradigma interpretativo se enfoca en comprender las experiencias subjetivas de las personas y cómo ese entendimiento puede tener un impacto práctico y transformador en las áreas como la educación. Como hemos visto, cada paradigma tiene sus ventajas y limitaciones. El positivismo permite tomar decisiones informadas basadas en datos, pero a veces olvida los factores humanos más profundos. El interpretativo nos ofrece una mirada más cercana a la experiencia personal, pero a veces carece de aplicabilidad universal. Finalmente, el paradigma crítico nos insta a cuestionar y a cambiar las estructuras de poder que perpetúan la injusticia. Como reflexión final, lo importante es entender que no existe un único enfoque para resolver las problemáticas sociales. A medida que la psicología sigue evolucionando, los investigadores están combinando estos paradigmas para obtener una visión más compleja de los problemas y dar posibles soluciones. Y con esto hemos llegado al final de este episodio donde exploramos los paradigmas de investigación en psicología y su impacto en la comprensión de problemáticas sociales. Analizamos los enfoques clásicos como el positivista, el interpretativo y crítico y discutimos cómo paradigmas emergentes como el de la complejidad y la transdisciplinariedad están ampliando nuestra visión de fenómenos sociales y psicológicos. También compartimos ejemplos concretos de investigaciones que ilustran estos paradigmas en acción. Nos gustaría saber qué piensas sobre estos temas tratados hoy y si tienes alguna pregunta o comentario, déjanoslo saber aquí. Nos encantaría conocer tu opinión, puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de aprendizaje. Queremos agradecer todo lo que participaron en este podcast y por supuesto a ustedes por su tiempo y atención. Esperamos que nos acompañes en un futuro. Chao, chao.